Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, muchas gracias por acercarse hasta la Fundación Juan March para asistir a la última de las sesiones de esta temporada de la cuestión palpitante que vamos a dedicar a uno de los temas que vertebra el debate político, económico y social de este país, como es el futuro de las autonomías, así que les agradecemos mucho que nos acompañen. Antonio San José, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Íñigo, muy bien. Claro, un tema muy interesante. Es el broche de una temporada. Sobre el que cada ciudadano casi tiene una opinión. Ciertamente. Todo el mundo vive en una comunidad autónoma, todo el mundo tiene una opinión del gobierno central, tiene también de las competencias autonómicas. De esto vamos a hablar con dos invitados de excepción, grandes conocedores de la materia, desde dos puntos de vista diferentes, uno más político o politólogo y otro más cercano al derecho. Sandra León es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York, antes fue docente de George Washington University y en la Universidad Complutense de Madrid. Es doctora miembro del Instituto Juan March, es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Pompeu Fabra y ha sido investigadora en la Universidad de Harvard también y en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Ha estudiado el federalismo, la descentralización, las relaciones entre los gobiernos, las consecuencias electorales. Así que nada, Sandra, encantado de que nos acompañe esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Y también nos acompaña Eliseo Aja. ¿Qué tal, Eliseo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Ha sido fundador y director de la publicación anual Informe de las Comunidades Autónomas. También ha formado parte de varias comisiones asesoras de reformas constitucionales y legislativas internacionales. Participó en la ponencia para la reforma constitucional del Senado y en 2009 también fue miembro y luego presidente del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Pues también muchísimas gracias, señor Eliseo Aja, por acompañarnos. Bueno, estamos prácticamente en la mitad de 2016, nos encontramos en el Ecuador, acercándonos al Ecuador. 2015 fue un año electoral para las comunidades autónomas, para el mapa autonómico. 2016 ha sido un año, o por lo menos la mitad de este año, de parálisis gubernamental, porque ha habido un colapso o un bloqueo político a la hora de formación de gobierno. Yo les quiero preguntar, en primer lugar, cuál es el diagnóstico de la situación del mapa autonómico. ¿Qué creen? ¿Cómo están las autonomías y el debate autonómico? Sandra, ¿qué opina? Bueno, yo creo que una de las consecuencias que ha tenido precisamente las dinámicas electorales de los últimos tiempos es que la atención mediática y la atención probablemente de los ciudadanos ha estado excesivamente orientada al cortoplacismo, ¿no? Y a los elementos más inmediatos de la actualidad política. Con toda razón, porque hemos experimentado el principal cambio en el sistema de partidos de los últimos 30 años, ¿no? Pero creo que en ese sentido la consecuencia más negativa de estas dinámicas ha sido desatender de alguna manera del debate las cuestiones más relevantes, más largoplacistas, de las que hablaremos a continuación, y por lo tanto, bueno, pues se ha perdido un poco un debate más soterrado, ¿no? más de largo plazo, debido a esta inmediatez y como decía, y a las dinámicas de cambio político, ¿no? Me parece que sería conveniente que se atendiera inmediatamente después de la formación de gobierno, si es posible, a los temas que son tan importantes, porque la crisis del Estado autonómico está ahí, ha confluido con la crisis política, con la crisis económica y con la crisis institucional. Los datos de opinión pública avalan la polarización entre la población sobre el tema. Y bueno, pues esto es lo que hay que atender inmediatamente cuando se forme el próximo gobierno. Eliseo, ¿qué opina? Me permite retrotraerme un poquito. Por supuesto, sí, sí. La Constitución actual creó un estado de las autonomías, las 17 comunidades autónomas, para superar el centralismo extraordinario que había en el sistema anterior. De tal manera que cada región, cada nacionalidad, cada pueblo, en definitiva, la Constitución dice los pueblos de España, pudiera autogobernarse parcialmente en lo que son sus competencias. La Constitución previó sobre todo cómo pasar de un Estado centralista a un Estado autonómico, pero previó muy poco cómo sería el gobierno una vez que se alcanzara el máximo de autonomía. Apenas hay regulación, por ejemplo, de las relaciones entre comunidades autónomas. De manera que las comunidades mantienen relaciones bilaterales con el gobierno central, pero muy pocas relaciones entre sí. Hay un Senado que no es, a pesar de que la Constitución dice será la Cámara de Representación Territorial en el artículo 69, en la práctica no es verdad, porque no representa a las comunidades autónomas, sino a las provincias, es decir, a los partidos políticos, de manera muy parecida al Congreso. La financiación no está regulada en la Constitución. Y a todas estas carencias, que son lógicas en el 78,
porque lo que se quería era hacer bien la transición, pero no regular el estadio definitivo, se añadieron nuevos fenómenos. Por ejemplo, la entrada de España en la Comunidad Europea, Económica Europea se llamaba entonces. Eso no estaba previsto en la Constitución, claro. Entonces las comunidades autónomas perdían competencias que se iban a la Unión Europea y no había mecanismos para solucionarlo. ¿Cuál fue el problema entonces? Que hacia el cambio de siglo, en 1999 se hizo la educación a todas las comunidades autónomas, en el 2001 la sanidad, todos los traspasos se acabaron más o menos con el cambio de siglo. Desde entonces han faltado muchos instrumentos para gobernar. Y algunas comunidades autónomas lo intentaron hacer a través de reforma de los estatutos o a través del Plan Ibarretxe, etcétera, que no han funcionado. Y hoy tenemos, por una parte, una herencia de dificultades y de frustraciones durante todos estos años, y por otro, los nuevos problemas que se plantean y que apuntaba Sandra. Hemos de hacer frente a dos tipos de problemas bastante diferentes. A mí me gustaría volver todavía un poco más al principio, cuando el profesor Manuel Clavero Arévalo, a la sazón ministro de Administración Territorial, con Alfonso Suárez de presidente del Gobierno, acuña aquella expresión que hemos escuchado muchas veces, café para todos, cuando para superar el dar excesivas retribuciones a País Vasco, a Cataluña, a Galicia y después a Andalucía, que lo alcanza por otra vía, como se habla de comunidades históricas, comunidades no históricas, al final se hace un reparto autonómico que llega a 17 comunidades en nuestro país, algunas con mucha tradición y otras sin ninguna tradición autonómica. Madrid es un ejemplo muy claro. ¿Fue un error, visto lo visto, el café para todos, o era la única solución que había en ese momento de afrontar el problema territorial? Bueno, yo creo que en aquel momento era la solución porque representaba la respuesta al problema de garantizar que en el proceso de creación del Estado autonómico, la autonomía no significaba privilegio. Pero ya estamos en una fase posterior a esto. Yo creo que ya hemos pasado en un sistema que se ha garantizado, en el que se ha garantizado la igualdad competencial, es decir, ahora mismo el sistema es prácticamente, excepto algunas políticas determinadas, ha llegado a la simetría en el ámbito del gasto, no así en el ámbito de los ingresos, porque existe un sistema diferenciado para 15 comunidades autónomas, las de régimen común, y el sistema para Navarra y el País Vasco. Pero, digamos, este proceso de igualación competencial progresiva a lo largo del tiempo que respondía al interés inicial por preservar que la autonomía no dará lugar a privilegios, aunque podemos discutir luego si las diferencias en el ámbito de la financiación autonómica mantienen ciertos privilegios. Yo creo que ya hemos pasado esa fase y que por lo tanto estamos en el momento de abordar reformas donde se integra una mayor flexibilidad, tanto las reformas que tengan una orientación más política, que me refiero a ellas cuando quiero definir el problema y dar solución al problema catalán, y las reformas que están orientadas a resolver los desajustes que se han ido acumulando a lo largo del tiempo y que en este proceso de creación del Estado autonómico, que ha sido, cuando miras el mapa comparado en Europa, ha sido intensísimo, en muy poco tiempo se ha producido una descentralización muy amplia, en muy poco tiempo, si lo comparamos con el resto de países europeos, y que por lo tanto ha dado lugar a estos desajustes que son necesarios, de alguna manera resolver. Y que para ello, pues bueno, en este mapa de mayor flexibilidad que debe abordar las nuevas reformas, debe estar desprovisto de esta, yo creo, tensión inicial que ya hemos demostrado, ¿no?, que puede ir resolviéndose sin mayores problemas. Eliseo, ¿fue un error el café para todos? ¿Visto lo visto? Sobre el pasado, pues, los remedios son muy difíciles, de tal manera que no lo sé. En aquel momento la relación de fuerzas era una, Clavero representaba toda una serie de posiciones, Suárez representaba otras distintos, digamos, perdió Suárez, para decirlo gráficamente, y fue así. La cuestión es cómo se ha construido después y cómo no se ha reformado lo que no funcionaba bien. Por ejemplo, entrando ya en campos de análisis, cada año la media, desde el 1981 hasta hoy, de conflictos de competencias entre el Estado central y las comunidades autónomas es de 50.
Tengan en cuenta que en Alemania hay como promedio 1 o 2 conflictos al año. Nosotros tenemos 50. En el 2000 se hizo una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional creando una fase previa a los conflictos de competencias que era la negociación por las comisiones mixtas entre una comunidad autónoma y el Estado. Eso comenzó con unos cuantos casos que funcionaron bien y evitaron que hubiera conflictos, pero en la última legislatura se han presentado 250 comisiones mixtas y no ha bajado el número de conflictos. Es decir, tenemos una conflictividad altísima. ¿Por qué? ¿Porque los gobiernos autonómicos son peores? No, simplemente porque no tenemos mecanismos adecuados para formar opiniones políticas compartidas entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos. No tenemos un Bundesrat, un Senado a la alemana, por ejemplo, donde están los gobiernos para negociar las leyes, no tenemos mecanismos de colaboración o son muy deficientes. ¿Eso qué aboca? Un peso terrible sobre el Tribunal Constitucional, el cual dicta sentencias con un retraso de 7, 8 o 10 años, que ya no sirven cuando salen, y que nos hacen perdernos incluso a los especialistas de cuál es la doctrina dominante, porque hay tantas sentencias que llega un momento en que es difícil asegurarlo. Bien, todo esto, después de Clavero, podía haberse reformado en diferentes ocasiones. De hecho, en el 96 hubo, en el 94 una reforma del reglamento del Senado y en el 96 una petición de reforma constitucional. En el 96 ha habido tiempo para hacerlo, no se ha hecho. Es decir, el problema es que no se han dado respuestas a los problemas que van saliendo. Sí, yo estoy de acuerdo con Eliseo. Cuando hablamos los dos de desajustes, de estos problemas, de este Estado autonómico que de repente es como una máquina donde los engranajes tienen que cuadrar unos con otros, ¿no? Y no hay aceite que haga que esto funcione, ¿no? Que tiene que ver con, y estos son los elementos que se deberían haber reformado hace tiempo y a los que no se ha atendido, tiene que ver con la falta de mecanismos de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas, tiene que ver con un Senado que no representa verdaderamente los intereses de las comunidades autónomas, tiene que ver con un diseño de competencias que son en su mayor parte competencias concurrentes, donde la legislación, por un lado es la legislación básica del Estado, por otra parte es la legislación de desarrollo de las comunidades autónomas, y esto crea enormes problemas porque qué es lo básico y qué no es lo básico. Bueno, para resolver estas cuestiones, por ejemplo, podrían existir mecanismos de negociación entre las comunidades autónomas y el Gobierno central en los que conjuntamente se definiera, como ocurre en Alemania, qué es lo básico. Existen numerosos aspectos en el tema de la financiación autonómica que son mejorables, por ejemplo, cuál es el criterio con el que se quieren distribuir los recursos, qué criterio de equidad se quiere establecer como principio, porque el sistema funciona de una manera, pero en realidad no responde a un criterio de equidad claro, cómo se reparten los recursos. Es decir, existen numerosas cuestiones que deberían haberse ido resolviendo y que no se han resuelto, además digamos, del problema del hecho inferencial y del problema de la situación con Cataluña, ¿no? Y esto es un poco el tipo de reformas que entrarían, yo creo, dentro de los elementos a discutir una posible reforma constitucional, ¿no? Vamos a descender pronto en estos ámbitos concretos de cómo desatascar este bloqueo autonómico, pero desde luego si uno mira el Estado autonómico se da cuenta que es asimétrico, no son iguales, hay competencias cruzadas, hay comunidades autónomas que tienen más competencias que otras. En términos generales podemos decir que todos los ciudadanos somos iguales en nuestro país. Esta es una cuestión que también el CIS pregunta y también está entre las preocupaciones de los españoles. ¿Somos iguales? En lo esencial, sí. Está el artículo, además, el cierto 49.1 primero, que garantiza esa igualdad de las condiciones básicas de todos los ciudadanos, pero sobre todo está el sistema de bases, es decir, las leyes que deben garantizar la igualdad corresponden al Estado, en sus líneas básicas como mínimo, educación, sanidad o completamente seguridad social, es también intermedio medio ambiente, etc. Es decir, hay un sistema de distribución que es equivalente a muchos países federales, pero bastante parecido. Lo que sucede es que se han colado, por decirlo así, una serie de defectos técnicos que hacen muy difícil su gestión. Pero no es exactamente un problema de desigualdad entre catalanes y andaluces, al contrario, yo creo que se está produciendo una cierta igualación, no muy rápida, pero esto depende sobre todo de las condiciones económico-sociales y menos de las políticas. Por otra parte, autonomía significa autogobierno, y eso quiere decir decisión sobre los problemas propios.
igual para Andalucía que para Extremadura, que para el País Vasco o para Cataluña. Y ahí está también la habilidad de los gobiernos y de los parlamentos para hacer buenas soluciones. O sea que... Sí, también es un tema sobre qué entendemos por cómo interiorizamos la heterogeneidad. Cuando las teorías económicas sobre la descentralización fiscal, sobre la cesión del poder a gobiernos subnacionales, hablan sobre todo de una ventaja que tiene, le llaman eficiencia asignativa, y es que es un mejor ajuste entre las decisiones que se toman en un determinado nivel, sea el regional o sea el local, y las preferencias de los ciudadanos. Claro, estás más cerca de los ciudadanos, te permite encajar mejor lo que haces, los servicios públicos que provees y cómo los provees, con qué paquetes de impuestos, con las preferencias del territorio sobre el cual tienes gestión, ¿no? Bueno, esto es una ventaja de la descentralización y así se promueve por el mundo entero, ¿no? La descentralización como una manera de mejorar esa eficiencia asignativa, esa correspondencia entre lo que quieren los ciudadanos y los servicios públicos y el paquete de impuestos con el que se financian. Bien, esto da lugar obviamente a heterogeneidad, si lo que quieren los ciudadanos son cosas distintas en distintos territorios, y esto se puede ver como una ventaja. Entonces la heterogeneidad, cuando se habla del tema de la igualdad, se tiene que combinar también con la heterogeneidad, que es consustancial al ejercicio de la autonomía. Bueno, hablemos de dinero, que al final es donde reside seguramente en la financiación autonómica uno de los grandes problemas que en este momento tiene planteados el país, un problema general. Un tema no resuelto, la financiación autonómica, darle salida, hay demandas por parte de muchas comunidades. Cataluña estuvo pidiendo una asignación similar al llamado cupo vasco, con la negativa absoluta del Gobierno central. ¿Cómo podemos desenredar esta madeja de la financiación autonómica y qué pasos tendrían que adoptarse para llegar a una solución? Ahora mismo estamos viendo cómo hay un conflicto entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y las comunidades autónomas por el déficit público. Las comunidades dicen no nos da con el dinero que tenemos, no podemos gestionar, incluso autonomías cercanas al propio partido del gobierno. ¿Qué soluciones hay y qué podemos hacer? Yo creo que hay dos o tres niveles distintos de problemas y de soluciones. Uno primero que ya citábamos antes es la falta de norma constitucional, porque si en la Constitución hubiera unas normas claras que dijeran cómo hay que distribuirlo, no habría problemas. La cuestión está en que como no hay esas normas, se utiliza una inferior, que es la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la LOFCA, que se reforma cada 5 años. La última aprobación se hizo en el 2009 y hablaba de los 5 años, por lo tanto el 13 tenía que haberse hecho. Pero no se hizo la reforma de la LOFCA y por tanto estamos con un esquema criticado por todos, comenzando por el propio gobierno en su momento, cuando estaba en la oposición, y con enormes problemas. Por tanto, una primera cuestión es elevar el nivel normativo para que no se produzca este tipo de situaciones. Una segunda cuestión a partir de aquí es intentar encontrar los medios más adecuados para que la financiación sea la mejor para la mayoría. Y partiendo de que en estos momentos es ya inaceptable que ninguna comunidad autónoma pretenda una financiación privilegiada. Eso no se puede aceptar. Hoy el sistema que se implante tiene que ser aceptado por todos, incluso si toma en cuenta ciertas competencias que son exclusivas de una comunidad autónoma, el sistema, los recursos tendrá que ser aceptado por todos. Y dentro de eso, ¿cuáles son en concreto los recursos financieros, fiscales y financieros? Por ejemplo, se ha ido cambiando del 15 al 30 al 50 del IRPF. Bueno, eso hay que encontrarle una lógica. Será mejor el 30 o el 50, pero hay que estudiarlo técnicamente y ver cuál es la solución mejor. Dentro de lo cual conviene respetar el principio de corresponsabilidad fiscal. Es decir, que las comunidades autónomas no aparezcan solamente como gastadoras, pagando maestros, pagando sanidad, etc., sino también como recaudadoras, porque por pura lógica, digamos, de corresponsabilidad, ¿no? De tal manera que es toda una serie de cuestiones, lo siento, pero es un poco complejo. Es muy complejo. Un poquito, ¿no? Bueno, en el 2009 se realizó una encuesta a parlamentarios, una de las pocas encuestas donde hay una muestra grande de casi 600 parlamentarios en España, donde se les preguntaba si estaban satisfechos con la financiación autonómica en su comunidad.
En este sentido, en la respuesta no había color político ni había diferencias entre regiones. Todos los parlamentarios, una gran mayoría de ellos, decían que no, que estaban insatisfechos con la financiación, lo cual da una idea del problema que supone ponerse de acuerdo cuando toca repartir dinero, ¿no? Y es el tema, no solo en España, en todos los países es el tema esencial, es el tema que genera conflicto político, porque en realidad la autonomía política depende esencialmente de cómo se distribuyan los recursos, es decir, es donde está, todo lo demás es papel mojado, y cuando uno llega a la autonomía real es cuando lee la letra pequeña de cómo se distribuye el poder sobre el gasto y sobre los impuestos, ¿no? Entonces yo creo que para empezar el tema de la financiación autonómica, primero, para comenzar a hablar sobre el tema, hay que aclarar el debate y decir que la financiación autonómica no son ni balanzas fiscales, no tiene nada que ver, es una parte muy pequeña de la financiación autonómica que tiene peso en las balanzas fiscales, por lo tanto, aunque se mezclen los debates, no debería hacerse, tampoco tiene que ver con las inversiones territorializadas del Estado, y sí que tiene que ver esencialmente con los instrumentos financieros de las comunidades autónomas para financiar los servicios que tienen asumidos. Y entonces, ¿cuáles son los principios que orientan esa financiación? Solidaridad, autonomía y equidad. Y voy a hablar en un momentito de dos de ellos, solidaridad y equidad. Hablaré mejor del tema empezaré con el de la equidad porque creo que es el más relevante. Como comentaba antes, el problema de la financiación autonómica es que no existe un criterio de equidad claro sobre el cual que establezca de alguna manera el reparto de los recursos, ¿no? En otros países se han producido esas decisiones. En Canadá, en Alemania, en Suiza, por ejemplo, en Alemania se decide que hay un reparto, se llama a los Robin Hood. Las más ricas dan dinero a las más pobres, las unas disminuyen un poco, las otras aumentan un poco su financiación y ese es el principio que determina el reparto de los recursos. En España no se ha producido una decisión que además no es técnica, es esencialmente política. No se ha producido una decisión específica sobre cuál es el criterio esencial que determine el reparto de los recursos, ¿no? Entonces, equidad, que es un tema esencial, el principio de equidad no está claramente definido en el reparto de recursos de la financiación y este es uno de los elementos que debería regir el debate cuando se aborde el próximo sistema de la financiación. Y decía antes que son tres principios, solidaridad, equidad y autonomía. La autonomía ha quedado seriamente dañada a consecuencia de la crisis económica y de la centralización que se ha producido en el sistema, ¿no? Hablabas ahora de Montoro. La consecuencia de la crisis económica es que se ha producido una centralización de poder, se produce una mayor fiscalización por parte del Gobierno central de las actividades presupuestarias y de la gestión del déficit de las comunidades autónomas y, en mi opinión, esta debería ser una fase transitoria y, por lo tanto, deberíamos ver en los próximos tiempos que volviéramos a una situación donde las comunidades autónomas recuperan autonomía sobre el gasto. Alguien se podría preguntar, pero quizás la recuperación de la autonomía redunda en una gestión irresponsable por parte de los gobiernos autonómicos. Pues es que ese dilema entre cómo garantizar la autonomía y a la vez garantizar que las comunidades autónomas o los gobiernos regionales en general se comportan fiscalmente de manera responsable es una tensión que permanece siempre ahí. El gobierno ha optado ahora por la vía de centralizo el poder y de alguna manera controlo mejor, pero creo que a la vía a la que deberíamos ir es un control de la actividad de las comunidades autónomas, de la actividad económica que fuera de abajo arriba, no de arriba abajo. Ahora las comunidades miran hacia el gobierno central, rinden cuentas hacia el gobierno central y el gobierno central les controla. Creo que esto debería ser una fase transitoria y lo que se debería producir es un control de abajo arriba, de los ciudadanos a los gobiernos autonómicos, es decir, que los gobiernos autonómicos tuvieran el control, un rendimiento de cuentas a través de las elecciones de cuál es el paquete de gastos e impuestos que ofrecen a la ciudadanía. Y por lo tanto, una vez pasada esta fase de centralización económica, deberíamos revertir de nuevo hacia mayor autonomía de las comunidades autónomas, asumiendo que el control y que su rendición de cuentas está sobre todo en sus territorios y en el control electoral de sus ciudadanos, y para eso necesita quizás unos mayores niveles de información y de conocimiento por parte de la ciudadanía de la gestión que realizan los gobiernos autonómicos. Otra cosa sobre la que podríamos hablar ahora. Sandra sitúa el debate en un término interesante, es cómo muchas comunidades autónomas han valorado la ley de estabilidad financiera del gobierno y mecanismos de financiación como el Fondo de Liquidez Autonómico que ha servido para no rescatar, o rescatar de facto, podemos decir así, ¿no? A muchas comunidades autónomas, evitar
evitar su quiebra. En este escenario de comunidades autónomas tan sumamente endeudadas, ¿el sistema ahora mismo es viable? Es decir, ¿cuándo habría que tocar esa financiación? ¿Cuándo habría que empezar a plantear el reparto de recursos y el saneamiento una vez que tenemos unas comunidades autónomas que ahora mismo necesitan casi el permiso del Gobierno central para emitir deuda, ¿no? Sí, porque un dato que no hemos introducido en el debate, pero que es esencial, es la crisis económica. Entonces, la principal consecuencia de la crisis económica ha operado sobre la no renegociación de la ley, porque se hacía de la siguiente manera. La verdad, vamos a no ser demasiado críticos en algunas cosas. Cada vez que había que reformar la LOFCA, lo que hacía el Gobierno central era poner sobre la mesa un montante adicional de dinero, de tal manera que ninguna comunidad autónoma saliera perdiendo y unas cuantas saldrían ganando. En estos momentos no hay ese dinero para ponerlo sobre la mesa y por lo tanto el Ministerio lo que hace son pequeños arreglos, el fondo de liquidez, el fondo social, medidas coyunturales para ir tirando, para entendernos, para ir tirando. Pero evidentemente esa multiplicación de fondos especializados le da la sartén por el mango al Gobierno y a las comunidades autónomas solamente les permite ir pidiendo casi limosna. Es un mal sistema, es decir, no se puede prolongar. Es verdad que está la crisis, es cierto, y por tanto hay que asumir todas las dificultades adicionales que eso representa, pero hay que volver a una cierta racionalidad del sistema. Y por tanto ver dónde están los recursos que sean suficientes, el principio de suficiencia de la autonomía, donde la solidaridad, etcétera, etcétera, claro. Existen en ese sentido, este es un tema también muy técnico y existen bastantes trabajos que avanzan algunas claves y finalmente son las instituciones que tienen que decidir, pero el mantenimiento de la situación actual es muy, muy, muy difícil. Es decir, son reformas que hay que abordar. Hablamos de economía y tenemos que hacerlo también de sentimiento identitario de las comunidades autónomas. La Constitución, no reformada, habla de nacionalidades y regiones. Y me gustaría ahondar en este concepto y en el concepto nación, que es un concepto histórico. Quiero recordar que uno de los padres de la Constitución, Jordi Solé Tura, llegó a acuñar el término España como nación de naciones. A veces nos perdemos en la semántica, pero sí me gustaría, Sandra, aterrizar en esta cuestión. Pues yo en esta cuestión le voy a dar la palabra a Eliseo, porque yo creo que él tiene una opinión muy formada al respecto, que yo por otra parte comparto, y no le quiero plagiar dando una opinión pues Eliseo, en realidad, pero yo sí que puedo dar luego, podría complementarlo, si queréis, con otro punto de vista más politológico sobre la cuestión. Muchas gracias por el... En orden de los factores, no altera el producto. Aquí la propiedad conmutativa... Por la dificultad. Evidentemente, España es un país complejo. Cataluña es una historia, las Castillas son otra, Galicia es otra, Canarias, Navarra, Andalucía. España es un país complejo. Y eso la Constitución lo intentó solucionar, incluyendo en el artículo 2 nacionalidades y regiones, y dejando a los estatutos que cada uno se autodefiniera. Pero evidentemente era también una época de transición, y ese artículo 2 de la Constitución salió con calzador. Fue aceptado por todos los partidos, o prácticamente todos, pero después la autonomía se ha desarrollado mucho. Y los partidos nacionalistas han hecho muy fuertes y, lógicamente, como partidos nacionalistas, empujan sobre la vertiente identitaria, por la vertiente... Pero la Constitución, perdón, Eliseo, no habla de naciones y regiones, sino nacionalidades. Sí, sí, es un término que se acuñó quizá para no utilizar nación. Era un concepto que existía desde después de la Primera Guerra Mundial en los países del este de Europa. Tenía una cierta tradición para referirse a determinados pueblos que estaban incluidos dentro de otros estados más grandes, etc. Una nacionalidad. Sí, pero lo cierto es que se utiliza en el sentido de grado intermedio. Eso. Quedaría España nación, nacionalidades las que se proclamen como tal, regiones las que se proclamen como tal. Y efectivamente, nacionalidades fue asumido por 4 o 5 comunidades que después se ampliaron, porque en la reforma de 1986, me parece que fue, de Aragón y Canarias, se autoatribuyeron este término. Bueno, la cuestión es la siguiente. Hace falta encontrar un punto de acuerdo entre todos, por los cuales nadie niegue
ningún partido nacionalista niegue el carácter nacional de España, es absurdo, pero se acepte también el carácter nacional de otras comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque los elementos que podrían diferenciar eventualmente nacionalidad y nación son muy tenues, muy débiles, muy de matiz. Todo depende de la forma histórica en que se resuelven los conflictos. En ese sentido es un concepto histórico. Por tanto, ¿qué hace falta? Yo personalmente soy partidario de un gran pacto en ese sentido más o menos de nación de naciones, o bien de dejar fuera del debate el concepto de nación y construir un sistema como los demás sistemas federales. Es decir, el federalismo es esencialmente una división de poderes vertical. Igual que hay la horizontal, legislativo, ejecutivo, judicial, hay la vertical, que es la federación, por ejemplo, Estados Unidos, la federación, el presidente de la federación, etc., y los estados, el gobernador de cada estado, que es el equivalente al presidente. Es un buen sistema democrático porque divide el poder. Pues el sistema autonómico es una cosa muy parecida y no necesariamente tiene que llevarse por la vía del conflicto identitario. Al revés, si se puede evitar, mucho mejor, claro. Yo, por complementar un poco lo que dice Eliseo, me parece muy interesante cuando se hablan de identidades regionales los efectos que ha tenido la propia creación del Estado autonómico. Y es que si uno mira los datos de opinión pública sobre identificación con la región, puede observar cómo ha habido un incremento del porcentaje de ciudadanos que se identifican con su región a lo largo del tiempo, incluso en regiones que carecían de identidades regionales, ¿no? de alguna manera, de alguna base sobre la que sustentar una identidad regional en el momento en el que se crearon. Entonces es interesante porque muestra las consecuencias de una estructura política, una estructura institucional como es la creación del Estado autonómico sobre las preferencias de la ciudadanía, su identificación con el territorio donde viven y cómo esto es una construcción en parte alimentada por políticos que de repente a los que de repente se les otorgan instituciones, parlamentos, gobiernos, medios de comunicación sobre los cuales establecen un discurso. Y ese discurso en muchos casos ha contribuido a alimentar estas identidades, ¿no? Y como decía, incluso en casos donde no hubiera sido pensable en un momento determinado, ¿no? Se hubiera podido imaginar, hubiera sido impensable encontrar ese germen identitario después de 30 años, ¿no? Estamos en un punto muy interesante que es el de las reformas institucionales o la visión institucional de nuestro país. Yo les planteo un elemento que es una cuestión palpitante de hecho, que es la reforma constitucional. ¿De qué manera una reforma constitucional puede atender también al debate autonómico? Y si creen ustedes que habría que atender también el ámbito de las competencias, una revisión de toda la materia constitucional acerca de las competencias que también están sujetas a mucha controversia en el Tribunal Constitucional, por citar, ¿no? Algún ejemplo, Eliseo. Sí. Comenzamos por el final, por ejemplo, porque no ha salido y es muy importante. La distribución competencial técnicamente no es buena. ¿Por qué no es buena? Lo apuntaba antes Sandra, porque las competencias más importantes están divididas, todas ellas entre la comunidad autónoma y el Estado. Eso tiene un aspecto positivo, y es que las líneas generales las marca el Estado y el desarrollo lo hacen las comunidades autónomas, por tanto hay una parte común y una parte diferente. Pero tiene un aspecto negativo, y es que es muy difícil trazar la frontera que separa lo básico de lo de desarrollo autonómico. Por ejemplo, educación. La separación es tan difícil que cada vez que ha llegado un gobierno nuevo ha hecho una ley nueva. Eso para la educación no es bueno. Las leyes tienen que consolidarse, los sistemas educativos tienen que experimentarse, sí, pero consolidarse después y no cambiar cada 5 años la ley. ¿Por qué sucede? Porque el artículo 149.1.30 habla de que las bases del desarrollo de la educación corresponde al Estado y todo lo demás a las comunidades autónomas. La educación son centenares de miles de funcionarios, de maestros, profesores, etcétera, etcétera. Es decir, es un poder muy importante. Si está sometido a conflicto continuo, eso no puede ser. Hay que reformarlo para evitar ese conflicto continuo, para evitar esas dudas sobre las fronteras de las competencias. Y lo mismo le podía poner muchos ejemplos de la conflictividad es enorme. Se lo he dicho antes, una media de 50 casos al año es un disparate. ¿Cómo reformarlo? La Constitución prevé 2 vías de reforma de la Constitución. En primer lugar, reformar la Constitución no es nada traumático.
En todos los países del mundo la Constitución se reforma, siempre que la anterior queda vieja, siempre que un artículo ya no sirve. Y así, por ejemplo, en Alemania, para seguir con un ejemplo de un país federal y abierto y plural, etcétera, en Alemania, desde la aprobación de la Constitución actual, fue en el 49, se han hecho 60 reformas constitucionales. ¡60! Nosotros hemos hecho una y media porque una era una palabra solamente. Y pasivo. Exactamente. Y además impuesto por Maastricht, por la Unión Europea. Como ahora se ha reformado el 135, esta sí para centralizar, y también por imperativo europeo, alemán. Lo cierto es que la reforma es un mecanismo que forma parte de la propia Constitución. Está previsto en el 166 y en el 167. El 166 no es muy difícil, requiere 3/5 de las cámaras y el referéndum es potestativo. Si lo pide una 10ª parte de los diputados o senadores, se hace referéndum, si no, no. Una reforma un poco importante merece un referéndum, no hay duda. La segunda es mucho más complicada, porque requiere 2/3, la disolución de las cámaras, nuevas elecciones, otros 2/3, etcétera, es mucho más complicada, pero solo afecta al título preliminar, a los primeros artículos, a los derechos fundamentales, que es la primera sección, son 10 artículos, 12 artículos, y a la corona. Por tanto, todo el sistema autonómico entraría por la vía fácil. ¿Qué es lo más complicado? Saber qué queremos. Y ponernos de acuerdo. Claro, y ponernos de acuerdo. El gato de Alicia, ¿no? Preguntan, ¿y ahora qué camino cogemos? ¿Por dónde tiramos? Dice, todo depende de dónde quieran ir. Pues un poco eso, ¿no? Es decir, yo creo que desde el sistema autonómico, si se solucionan los problemas que hay, estamos en un sistema federal. Se llame o no se llame así, es un equivalente a Alemania, Austria, Suiza, es el equivalente. O tirar atrás hacia el centralismo. Hay una parte de las encuestas que por lo visto lo defienden, pero al tanto, porque donde están asentados con toda fuerza los principios de nacionalidad, para no hacer conflicto con la palabra, no se va a seguir esa vía. El neocentralismo es una vía que no está hecha ni para Cataluña, ni para el País Vasco, ni para otras comunidades autónomas. Yo apuesto claramente por un sistema federal dentro del cual quepan Cataluña, el País Vasco y las comunidades estén cómodas. Con lo que decíamos antes del concepto complejo de España y con una cierta reforma de ciertas competencias, no de financiación. Creo que la financiación tiene que ser aceptada por todo el mundo. Pero ciertas competencias sí, por ejemplo, la competencia sobre la lengua. Cada vez que hay un problema en un tribunal, en una escuela, en no sé dónde, los diarios y los medios van llenos de cosas que a veces se exageran, pues por muchas razones distintas. Sandra. Sí, me gustaría matizar dos cosas respecto al contexto donde se tendría que hacer esta reforma constitucional, y es que realmente estamos en un contexto malo, o un contexto caracterizado por la polarización de la opinión pública. Es decir, lo que ha ocurrido desde aproximadamente el 2012 hasta ahora es que en España se ha producido una división de opiniones sobre las preferencias en relación con la organización territorial del Estado. Cuando se le pregunta a los ciudadanos qué modelo preferiría, a partir del 2011 se produce un incremento espectacular del porcentaje de ciudadanos que preferiría un gobierno donde las comunidades tuvieran menos poder o donde solamente existiera un gobierno central, sin comunidades autónomas. Y al mismo tiempo se produce un incremento, eso sí, en territorios concretos, Cataluña principalmente, de la opción independentista, es decir, un Estado donde se le diera la oportunidad a las comunidades autónomas de hacerse independientes. ¿Es este contexto el ideal para hacer una reforma constitucional? Posiblemente no. Afortunadamente, la tendencia de centralización ha disminuido progresivamente durante el último año, lo cual es interesante porque nos da algunas pistas sobre hasta qué medida esa centralización tiene que ver con la situación económica y con quizás el convencimiento por parte de la población de que el Estado autonómico ha contribuido de alguna manera a esa crisis, ¿no? Cosa que no es cierta, y de eso podríamos hablar también, ¿no? Hasta qué medida las comunidades autónomas han sido responsables de provocar esa crisis, ¿no? Pero me parece que ambos discursos están relacionados y eso explicaría quizás que poco a poco el impulso centralista
el porcentaje de ciudadanos que quiere un gobierno central único sin autonomías vaya disminuyendo progresivamente en el último año. Dicho esto, me gustaría también apuntar dos cosas sobre la reforma constitucional, porque a veces parece muy abstracto, pero me gustaría llevar a un terreno más comprensible o con implicaciones prácticas sobre el funcionamiento de la democracia. Uno es el tema de las competencias. Decía Eliseo que las competencias están repartidas de una manera que es compleja, y eso tiene consecuencias para el control de los ciudadanos el control de los políticos por parte de los ciudadanos. Cuando se les pregunta a los ciudadanos en España quién es el principal gobierno responsable de las políticas, existe un conocimiento deficiente en los ámbitos sobre todo de las competencias autonómicas. Es decir, en general la ciudadanía conoce bastante bien que las pensiones es una competencia del Estado, que el seguro de desempleo es una competencia del Estado, también conoce bien las competencias del gobierno local, pero duda más en las competencias cuya gestión pertenecen principalmente a las comunidades autónomas, educación y sanidad, a pesar de la competencia de coordinación del Estado en sanidad o a pesar de la legislación básica en educación. Y esto es un problema. Y eso es un problema que, cuando hablamos de reforma general y de clarificar las competencias, es porque tiene implicaciones que exista desconocimiento por parte de la ciudadanía de las competencias. ¿Por qué? Porque los políticos, a la hora de rendir cuentas ante los ciudadanos en las elecciones autonómicas, para que rindan cuentas de lo que han hecho, necesita haber esa conexión por parte de los votantes entre qué ha hecho el gobierno o qué políticas se han puesto en marcha o cuáles son los resultados y cuál es el gobierno responsable. Si la gente duda quién es responsable de qué, se produce de alguna manera un vacío en el rendimiento de cuentas de los políticos en las elecciones autonómicas, ¿no? Al final estamos haciendo responsable quizás al gobierno que no es responsable de los resultados de la sanidad en una determinada comunidad autónoma. Bueno, pues esto es un déficit que existe y una baja claridad de responsabilidades, que casi lo definimos los politólogos, que en parte tiene que ver con la distribución de competencial y que por tanto la reforma constitucional sería una manera de intentar solucionarlo. Y otra es la reforma del Senado. Cuando se habla de la reforma del Senado, el hecho de que no exista en España, lo voy a poner de otra manera, una de las principales deficiencias del modelo de Estado autonómico respecto a estados federales consolidados tiene que ver con que el interés de las comunidades autónomas no participan en las decisiones federales, las decisiones del Estado. Y esto tiene consecuencias. Por ejemplo, todas las decisiones relativas a la financiación autonómica que se producen en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que seguro que han leído ustedes estos días respecto a Montoro y la convocatoria de ese Consejo para determinar el control del déficit y demás, ese Consejo, que es el órgano donde se establecen esas relaciones, no tiene control parlamentario, no hay ningún tipo de control que los parlamentos puedan ejercer sobre las decisiones que se producen en ese Consejo. Entonces, esto ocurre así porque no hay una Cámara territorial, un Senado, en el que las comunidades puedan realmente discutir sus problemas de financiación autonómica. Por lo tanto, cuando hablamos de reforma federal, me gustaría llevarlo a temas más concretos y he puesto dos. Uno que tiene que ver con el problema de atribución de responsabilidades y cómo eso afecta al control de los políticos, y un segundo que tiene que ver con la transparencia, el control de las decisiones que toman comunidades autónomas y gobierno central, y la opacidad que muchas veces envuelve esas decisiones, precisamente porque no hay un mecanismo como sería el Senado para dotarlas de mayor transparencia. ¿Me perdonas un segundo? El Consejo de Política Fiscal y Financiera está integrado por 17 consejeros de las respectivas comunidades autónomas que tienen cada uno un voto y el ministro de Hacienda que tiene 17 votos. Si se decide algo, basta la mayoría absoluta. O sea, basta que una sola comunidad autónoma dé la razón al ministro, ya está decidido. Claro, eso no es ninguna forma de decisión mínimamente aceptable y eso explica la no participación de las comunidades autónomas en las soluciones que se adopten. Pero al no participar en las soluciones que adopta el gobierno, significa, claro, el inicio de contestación y de conflicto, etcétera, ¿no? En segundo lugar, hay veces en que la técnica jurídica no llega bien a resolver los problemas y hace falta la colaboración entre los diferentes gobiernos que deciden. Por ejemplo, Cantabria estaba construyendo una carretera que para evitar los picos de Europa entraba a 4 kilómetros en el territorio de Palencia, pero Palencia era Castilla y León
Y Castilla y León, por no sé qué razones, dijo, no, no, aquí vosotros no podéis entrar, este es nuestro territorio, aquí no se construyen carreteras. Y entonces la carretera fue construyéndose hasta que llegó a la frontera del territorio cántabro con Castilla y León. Y Cantabria acudió al Tribunal Constitucional como un conflicto. Y el tribunal le contestó lo único que le podía decir, por favor, hablen entre ustedes y pónganse de acuerdo. Porque no tiene sentido, es decir, hay que relacionarse, hay que hacer convenios, hay que llegar a acuerdos. Sin relaciones no hay nada que hacer. Y déjame, la única cosa en la que no estoy de acuerdo con Sandra, y por tanto no la quiero dejar pasar, y es que se ha dicho tantos años que no a la reforma constitucional porque no era el momento, que la consecuencia es la situación que tenemos, que es la peor de todas. Hay que hacer la reforma constitucional, porque cuando hay problemas, se reforma. Para eso está la Constitución, y esa es la teoría de siempre del derecho constitucional. Se decía, señora Ja, aquello de no abramos este melón. Sí. ¿Se acuerda? Sí, sí, pero a base de eso se han ido acumulando problemas y acumulando problemas y acumulando problemas. Bueno, hay una cuestión, hablamos del futuro de las comunidades autónomas en España, y hay una cuestión que no podemos dejar de lado. ¿Cuál es el abordaje inteligente y realista con respecto a Cataluña? En Cataluña no hay opiniones homogéneas, eso está claro, y a grandes rasgos están a los partidos pro independencia, a los partidos pro referéndum, pro derecho a decidir, y supongo que hay también quienes no quieren mover nada y quienes son partidarios de una reforma constitucional. Yo ya lo han visto, me sitúo clarísimamente en la línea de la reforma constitucional. Y por tanto pienso, uno, que no existe el derecho a autodeterminación, que eso está en los tratados internacionales únicamente para los países que eran antiguas colonias, no para ningún Estado europeo, no hay autodeterminación. Que la democracia puede exigir en determinados momentos un referéndum, cuando la situación realmente sea necesaria, lo haga absolutamente imprescindible. ¿Por qué? Porque un referéndum sobre la pertenencia o no de un territorio al país implica unos costes sociales y políticos, incluso sentimentales, muy altos. La experiencia que tenemos del Quebec en Canadá nos muestra que realmente el precio es muy duro. Y por tanto el referéndum no es algo que se pueda tomar a la ligera, pero tampoco se debe desechar totalmente, porque en determinados momentos en que haya una tensión que requiera solucionar el problema en un sentido o en otro, por pura democracia puede convenir hacer el referéndum. En este caso, sin duda, tiene que ser legal y pactado entre las principales fuerzas políticas. Esa es mi posición, y eso requiere una reforma de la Constitución, o eso va acompañado en la reforma de la Constitución, y evidentemente quien defiende la autodeterminación dice que referéndum ya y ahora y cuanto antes, y quien defiende la separación pues dice que quiere marcharse del Estado y quiere formar un Estado distinto, y al tanto porque esta es una posición importante, no es a tomar, no debe dejarse pasar sin darle la importancia que tiene un peso social muy importante en Cataluña. Sandra León. Sí, yo hace un tiempo, unos años, pensé que la financiación autonómica y su negociación podía ser el elemento crucial para atraer a Cataluña, ¿no? Era un momento en el que, yo vi un momento en el que sí que creía que una reforma que contentase al gobierno catalán podía canalizar el conflicto, pero bueno, recuerdo el momento que era otoño del 2012, en el que hubo esta reunión entre Mas y Rajoy, una reunión de aproximadamente media hora, muy breve, en el que claramente los dos acudían a la reunión con una idea muy clara de cuál iba a ser su resultado, ¿no? Y en ese momento era cuando Mas proponía cambios en la financiación autonómica importantes, pero me parece que se desaprovechó una oportunidad que ahora ya no se va a volver a recuperar, porque claramente ya es insuficiente para resolver el conflicto por la dimensión que ha adquirido. Por lo tanto, pienso, en esto coincido con Eliseo, que había una reforma constitucional donde se incorporara un elemento de consulta, ¿no? De todas maneras, ahora voy a no estar tan de acuerdo, o voy a complementar a Eliseo, porque
En España tenemos una traducción porque tenemos muy buenos juristas, tenemos una tradición muy larga de tener mucha fe en las reformas legales y en las reformas constitucionales, pero creo que también hay que atender a las dinámicas políticas, a las dinámicas de competición partidista, para ver hasta qué punto las reformas legales pueden provocar cambios. Y en este sentido me parece interesante el mapa de fragmentación que ha surgido tras las últimas elecciones generales y también tras las últimas autonómicas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hasta este momento los partidos de ámbito estatal, partidos que tenían representación en todo el territorio, que obtenían representación en todo el territorio, han jugado un papel fundamental en la articulación del Estado autonómico, precisamente por la debilidad de esos mecanismos de relación formal entre comunidades autónomas y el Gobierno central. Muchas veces ha suplido esa falta de mecanismos formales con los partidos políticos. Los grandes partidos políticos, PP y PSOE, han actuado como el aceite de los engranajes del sistema. Por ejemplo, antes de negociar su sistema de financiación, si en otros países con una cultura federal más amplia se reúnen las comunidades autónomas, solo las comunidades autónomas o las regiones en ese caso, para hablar de los temas que se vayan a atender en la reunión, en España esa reunión se producía separadamente entre las comunidades autónomas de un partido y las comunidades autónomas de otro, lo cual ha tenido sus desventajas, porque en muchas ocasiones se han impedido acuerdos en las conferencias sectoriales, en los órganos de colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, porque los partidos estaban enfrentados. Pero también ha habido un elemento cohesionador por parte de los partidos de ámbito estatal. Claro, una mayor fragmentación partidista abre una incógnita respecto a la articulación territorial de esos partidos, la capacidad que tenga, por ejemplo, Podemos de articular territorialmente el Estado a través de unas confluencias que, bueno, que son distintas en sus preferencias y supone un reto de alguna manera para mantener ese elemento cohesionador en un sistema de partidos que está más fragmentado, ¿no? Por lo tanto, podemos reformar la Constitución, pero hay elementos de competición partidista de las propias estructuras de los partidos que han cambiado muchísimo a lo largo de estos últimos 30 años. Pensemos en el PSOE y cómo los varones territoriales, que no tenían ningún peso en los años 80, son verdaderos centros de poder político, y casi diría que el líder general o nacional depende más de los varones autonómicos que al revés, ¿no? Bueno, son cambios que se han producido en los partidos y en las dinámicas de competición que de alguna manera complementan o limitan el alcance del cambio de normas. Nos quedan apenas unos minutos ya para terminar este debate interesantísimo sobre el Estado autonómico y su futuro, y creo que tenemos varias preguntas que nos han remitido a marc.es, a nuestro correo electrónico. No sé, ¿selecciona alguna? Pues vamos a seleccionar dos, les pediría brevedad. Juan Ignacio Saborido les dice, si hemos hablado de Cataluña, si ven más encauzado en este momento el llamado problema vasco. Yo creo que el gobierno vasco ha estudiado con atención la evolución de Cataluña y no la ha juzgado demasiado positivamente. Y por tanto está en una posición de wait and see, creo. Pero es una opinión muy personal y no tiene mucho valor. Sandra. Bueno, yo diría que precisamente lo que ocurra en Cataluña va a ser relevante para lo que ocurra en el País Vasco. Es decir, que puede haber un efecto dominó. Otra pregunta, en este caso la formula María Dolores Gracia, dice, si hablan ustedes del futuro de las comunidades autónomas, ¿no creen que uno de los problemas de las comunidades es que han mimetizado la estructura de poder y administrativa del gobierno central, del Estado central? Sí. Aquello de los mini-estados, ¿no? Claramente, pero es muy frecuente. Dice 17 defensores del pueblo, estructuras redundantes. Bueno, no son 17. Televisiones autonómicas también. Tampoco son 17. Es decir, y además los defensores y las televisiones tienen funciones distintas y las ejecutan de manera muy diferente. O sea, relativicemos un poquito, porque además en el derecho comparado se habla del principio de similitud entre las instituciones federales y las instituciones de los Länder o de los cantones. Es lógico. Más nosotros, los parlamentos autonómicos son copia de lo que en el 78 era el Congreso de los Diputados, y sin Senado. Las administraciones, es verdad, se podría hacer mejor, sin duda.
pero no es un elemento muy decisivo. Sí, yo creo que se copia, o sea, se pone en marcha lo que se conoce. Creo que en el momento en el que se pusieron en marcha las administraciones territoriales, pues se copió lo que se conocía, ¿no? Creo que ahora hay mucho más espacio para la innovación y me da la sensación de que las comunidades autónomas esta ventaja que se atribuye mucho a la descentralización del poder, que tiene que ver con que se producen procesos de aprendizaje, de imitación de unos territorios sobre otros. Creo que ya cada vez va habiendo más espacio para este tipo de innovación y también de transferencia entre unas comunidades autónomas y otras. Perdona, por ejemplo, en positivo, un ejemplo de imitación de unas comunidades autónomas por otra y por el Estado, las leyes de transparencia. Y es bueno, lo que hace falta es que se cumpla y que se acabe con la corrupción, pero es muy positivo que se copien los mecanismos de control de la corrupción, etcétera, etcétera. Sí, hay una cuestión también que me parece interesante, Íñigo, si me permites. Eduardo Palomares la fórmula dice: ¿existe el tope absoluto y definitivo de competencias de las comunidades autónomas o siempre van a querer más? Por definición. Si yo tuviera que hacer una propuesta técnica, eliminaría el problema de la siguiente manera, copiándolo del derecho comparado, no me invento nada. Se dice en la Constitución Federal solo las competencias del Estado. Esas son intocables y todas las demás son para las comunidades autónomas. Es decir, desaparece esta tensión que hay actualmente. Se puede hacer técnicamente, de hecho, es la fórmula predominante. Nuestra técnica no es buena. No es buena. No. En aquel momento era casi inevitable. Nuestros constituyentes no se ponían de acuerdo. Recuerden, los que tengan memoria y edad, recuerden que en la ponencia constitucional participó desde Soletura, comunista, hasta el señor Fraga, Alianza Popular en aquellos momentos, pasando por Convergencia y Unión, por el PNV, etc. Es decir, hicieron el consenso más grande que se podría hacer. Y para lograrlo, no pudieron adoptar ninguno de los métodos del derecho comparado y acudieron a la Segunda República. La Constitución de la Segunda República fue su gran inspiración, la de 1931. Pero en la Segunda República había un solo territorio con autonomía, que era Cataluña. Y entonces tenía lógica que se remitiera a su estatuto. Ahora, la remisión de las competencias a los estatutos es una de las fuentes de conflicto. Bueno, vamos terminando. Quiero plantearle, sobre todo a Sandra, que maneja muy bien el CIS y maneja también muy bien esas implicaciones desde el punto de vista de la ciencia política de las comunidades autónomas. Sandra, tenemos unas comunidades autónomas cuya imagen, podemos decirlo así, ha caído mucho en estos tiempos de crisis. Se les ha culpado de ser corruptas, sobre todo en nivel local, pero también tener ciertas implicaciones en el ámbito autonómico, de malas gestoras económicas, de recortar en exceso, incluso de gestionar más las entidades financieras. Ahí está la crisis de las cajas y todo el modelo de cajas. ¿La imagen de las comunidades autónomas va mejorando poco a poco, ahora que el país parece que va poco a poco saliendo de la crisis, o crees que de alguna manera esa imagen ya es prácticamente irremediable en el imaginario colectivo, digo, en el ámbito español? Bueno, pues la verdad es que no tengo datos recientes al respecto. Por ejemplo, una pregunta interesante que se formulaba en el CIS y que se dejó de formular, no sé por qué, a partir del 2012 era si los ciudadanos pensaban que el Estado autonómico había tenido consecuencias más positivas que negativas. Y lo que se observa es que a partir del año 2009, por ejemplo, aumenta mucho, casi hasta igualar al 40% la visión positiva, que había sido la predominante, aumenta el porcentaje de ciudadanos que consideran que la valoración general es más bien negativa, ¿no?, del Estado autonómico. Desconozco qué ha pasado a partir de entonces, pero bueno, si uno mira, por ejemplo, las valoraciones de las instituciones, el último CIS del abril de 2005, que preguntaba a los ciudadanos cómo valoran los distintos los parlamentos autonómicos, el Parlamento Nacional, la justicia, etcétera. Los parlamentos autonómicos y los gobiernos autonómicos estaban, como el Gobierno Nacional y como el Parlamento Nacional, por debajo de la media. De los tres poderes, todo vinculado al poder ejecutivo, judicial y legislativo, estaban por debajo de la media. Las Fuerzas Armadas, la policía, no. Por lo tanto, no había una diferenciación, estos son datos de hace un año, no había una diferenciación positiva en la valoración de los ciudadanos de las instituciones autonómicas. Por lo tanto, ahí no parece que haya muy buenas noticias. Sobre lo que decías de cuánto se ha culpabilizado a las comunidades autónomas respecto a la crisis económica, yo creo que
Lo que le ha pasado a las comunidades autónomas, que tienen que ver con bueno, que ha habido una crisis económica muy importante y que ellas tienen las competencias sobre las competencias que suponen un peso más importante en el presupuesto, educación, sanidad, etc. Su principal, yo creo, responsabilidad tiene que ver con no haber sabido prever que los ingresos que habían recibido desde el año 2001, desde el boom económico, eran ingresos que no iban a ser permanentes. Y esto tiene que ver, esta incapacidad para percibirlo y por lo tanto esta incapacidad para hacer el ajuste fiscal a tiempo, se retrasaron a la hora de hacer el ajuste fiscal, tiene que ver con que el modelo de financiación autonómica que se aprobó en el 2001 era bueno en un sentido, y es que daba mayor responsabilidad fiscal respecto a sus ingresos a las comunidades autónomas, pero al mismo tiempo retiró algunas garantías de evolución de los ingresos y también dejó de estar vinculada la financiación a la evolución, por ejemplo, de la población. Es decir, que si de repente una comunidad autónoma aumentaba mucho su población, eso no iba a ser reflejado en la financiación. Es decir, había algunos elementos deficientes en el sistema del 2001, que se aprobó en el 2001 de financiación, que yo creo que estuvieron ocultos en el momento del boom económico, porque claro, las comunidades autónomas recibían ingresos muy importantes a partir de esa mayor corresponsabilidad fiscal que habían ganado, pero que en el momento que la crisis ocurrió, unas comunidades autónomas que estaban más expuestas al ciclo económico que anteriormente, pues, y que habían recibido unos ingresos que pensaron que iban a ser continuos, porque en realidad ellas reciben ingresos a cuenta, es decir, no reciben exactamente lo que generan cada año, sino una previsión de ingresos. Bueno, pues esto hizo más difícil el ajuste fiscal. Por lo tanto, hay que matizar la responsabilidad de las comunidades autónomas en este asunto. Bueno, pues muchísimas gracias por este coloquio interesantísimo y además enormemente moderado, estableciendo los puntos esenciales en los que nos tenemos que fijar para responder a esta gran pregunta que hoy nos proponía la Fundación Juan March, que es el futuro de las comunidades autónomas. Así que le agradezco especialmente a Eliseo Aja que haya venido desde Barcelona. Muchas gracias por su amabilidad, y también Sandra León por su análisis, y como siempre, Antonio, un placer compartir sesión palpitante contigo. Pues igualmente podemos anunciar a nuestros espectadores, tanto los presentes como los que nos están viendo a través de internet, que el día 10 de octubre estaremos de nuevo aquí con la cuestión palpitante para hablar del futuro de la prensa. Lo haremos con José Antonio Zarzalejos y con Soledad Gallego Díaz. O sea que están ustedes convocados, un tema también de mucha actualidad, y así terminamos nuestra segunda temporada. Gracias de verdad. Gracias. Gracias.